Señor, en esta hora venimos delante de ti y acabamos de cantar que tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y permítenos, Señor, de que esta palabra que sale de ti, que es igual a ti, que no cambia, podamos ver lo que tú quisiste enseñar a aquel grupo de personas a quien tú le escribiste inicialmente tu palabra, la misma verdad, las mismas enseñanzas, el mismo significado. Señor, en esta hora ayúdanos a verlo por la obra de tu Espíritu Santo. Señor, que tu palabra sea engrandecida en esta hora, que tu nombre sea glorificado y que nuestras vidas y nuestras almas sean bendecidas. Habla, Señor, a tu pueblo. Háblanos a todos. Yo necesito también escuchar tu palabra en esta hora, pero me has puesto en una posición de responsabilidad enorme, porque tengo la tarea de llevar tu palabra a esta congregación. Yo te pido por favor que no sean mis palabras, ni mis ideas, ni mis pensamientos, ni mis emociones, ni mis sentimientos, ni motivaciones que pueda ser comunicado, sino que todo lo que sea comunicado venga directamente de tu palabra, Señor. Que solamente yo pueda ser un canal, un instrumento audible en el oído externo, en el oído físico, para que de ahí en adelante tu Espíritu Santo lleve tu palabra al oído espiritual, a la mente, al corazón de cada uno de los oyentes, y que sus vidas sean transformadas, que nuestras vidas sean transformadas, Señor, en esta mañana. Dimos, Señor, por favor, que tú te glorifiques. Danos gracia para predicar, pero danos gracia para escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. Permítenos escuchar sin prejuicios, sin presuposiciones, sino con una mente limpia, clara, y permítenos no distraernos en esta hora donde tú hablas. Permítenos decirte como Samuel en esa corta edad: Señor, habla, que tu siervo escucha. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermano, muchas gracias. Mientras se sientan, se acomodan, pero no se duerman, abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1. Estoy llevando esta serie de mensajes básicamente hasta ahora con las mismas divisiones que tenemos en nuestras Biblias, especialmente la versión Reina Valera. Posiblemente más adelante vamos a alterar un poquito el orden o la cantidad de versículos. Eso depende cómo el Señor nos vaya guiando y vayamos caminando en esta serie donde vemos a Jesucristo en acción, vemos a Jesucristo actuando, demostrando que Él es el siervo de Jehová, el siervo de Dios, el siervo perfecto. Y una vez más recordamos el texto clave que está en San Marcos capítulo 10, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De manera que Jesús vino a dar un servicio especial, un servicio de salvación, un servicio de redención. Y este siervo necesitaba ser visto con unos lentes diferentes, con una visión diferente. No simplemente un siervo humilde de un lugar sencillo, de un lugar humilde, sino con
características especiales. Por eso, lo último que vimos en el capítulo 1, específicamente los versículos 29 hasta el 34, es su poder y autoridad. De hecho, del versículo 21 hasta el versículo 34 es la autoridad de Jesús que es evidenciada aquí. La autoridad de Jesús en su enseñanza, en su predicación, pero también la autoridad de Jesús sobre espíritus inmundos, sobre demonios, pero también la autoridad de Jesús sobre enfermedades. Una vez más, hermanos, Jesucristo es Dios y Él tiene todo poder, y en Él está toda autoridad. De hecho, esto es lo que se reconoce aquí, haciendo un pequeño resumen, en los versículos 21 hasta el 34, la autoridad de Jesús. Cuando fue a la sinagoga, dice que les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. En aquel lugar, en aquella sinagoga, se levantó un espíritu inmundo que estaba en medio de la falsa doctrina. Jesús no le dejó hablar porque Jesús no necesita la validación de los espíritus inmundos, de los demonios. Y cuando Él hace esto, que libera a esta persona endemoniada, estando allí continuamente, se había quedado en silencio por mucho tiempo, porque si algo le gusta a Satanás es que se predique doctrina de error. Satanás no se va a levantar, no va a hablar cuando hay doctrina de error. Él sí va a levantarse y va a hablar y va a atacar cuando hay doctrina verdadera, cuando hay doctrina de la palabra de Dios. Y cuando Jesús hace esto, nos dice que la gente se admiraba. ¿Con qué autoridad hace esto? Que aún los espíritus inmundos le obedecen. Pero luego nos presenta cómo Jesús tiene gracia, poder y autoridad sobre las enfermedades. Lo demostró con la suegra de Pedro, y luego su fama se extendió de tal manera que las personas llegaban allí y traían a los enfermos, a los endemoniados, y Jesús sanaba a muchos. Hermanos, Jesús no ha cambiado. Él es el mismo ayer y hoy y seguirá siendo el mismo por todos los siglos. Amén. Él tiene poder y autoridad y tiene gracia para dispensar a las personas que están en necesidad. Los versículos 21 al 34 se desarrollan prácticamente el mismo día, y ahora vamos a leer los versículos 35 hasta el 39, esta sección que le he titulado La Suprema Misión de Jesús. Y mire por qué es la suprema misión de Jesús. Mire lo que dice. Lea conmigo, allí dice el versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Esta es palabra del Señor, y que el Señor bendiga su palabra en esta mañana en cada uno de nuestros corazones y en nuestra congregación. Amén. La suprema misión de Jesús. Ya repasamos que Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿no verdad que sí? Ese mismo día se aglomeró mucha gente en la casa
de Pedro, pero no era mucha gente para escuchar la palabra, sino para qué, para ser sanados y para que echara fuera demonios de personas que estaban endemoniadas. Y nos dice que terminó la labor del Señor Jesús ese día. Y el versículo 35 nos dice que levantándose muy de mañana, esto es al otro día, siendo aún muy oscuro. Ya Jesús terminó la labor de un día, ahora inicia otro día y Jesús tiene que continuar su misión, su propósito, su objetivo para el cual Él vino a esta tierra. Y nos surge esta pregunta, hermanos. Nos surge esta pregunta inicial, porque tenemos una segunda pregunta, pero la pregunta inicial es esta: ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Bueno, bíblicamente hablando, en San Lucas capítulo 19, el versículo 10, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Efesios capítulo 2, el versículo 17 nos dice que Cristo vino a traer buenas noticias, a predicar el evangelio de paz a todos, tanto a los que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. En San Lucas capítulo 5, el versículo 32, Él dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es la pregunta inicial. Y yo creo que ya usted sabe, si no lo sabía antes, usted sabe hoy a qué vino Jesús. ¿A qué vino Jesús, hermanos? A salvar a pecadores, a traer salvación a las vidas de los seres humanos. A eso vino Jesús. La segunda pregunta ya es una pregunta más personal. Es una pregunta para ti. ¿Cuál es tu misión aquí en la tierra? ¿Te has preguntado eso en algún momento? ¿Para qué Dios te ha dejado aquí en la tierra? ¿Para qué estás aquí en la tierra? ¿Cuál es tu misión aquí en la tierra como cristiano? Hace unos años atrás, si mal no recuerdo, algunos 6 años, iba a un lugar con una persona, un amigo, trayecto un tantito largo, y mientras conversábamos surgió esa idea o ese tema del propósito de nuestra vida aquí en la tierra. Hablamos de familia, de trabajo, de estudios, de logros personales. Hablábamos de eso y mientras hablábamos de eso llegó ese tema y de alguna manera no solamente llegó, sino que el Señor puso ese tema en ese momento ahí. Y le hice la pregunta a ese querido amigo: ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Para qué tú estás aquí en la tierra? Interesantemente, él por unos quizás 2, 3, 4, 5 segundos se quedó callado y me dijo: mira, nunca había pensado en esa pregunta antes. Una buena pregunta. Una persona que una carrera exitosa,
una vida exitosa, una familia estable? Nunca se había hecho esa pregunta. Y nosotros, hermanos, nos podemos hacer esta pregunta. No sé cuántas veces tú te has hecho esta pregunta. Si no te la has hecho anteriormente, te invito a que respondas personalmente esta pregunta: ¿cuál es tu propósito aquí en la tierra? ¿Cuál es tu misión aquí en la tierra? Y más que cuál es tu misión y cuál es tu propósito aquí en la tierra, ¿cuál es la misión de Dios para tu vida en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida en esta tierra? ¿Para qué el Señor nos tiene aquí? Hermanos, yo me he preguntado en muchas ocasiones, oye, yo pude haber nacido en otro país, yo pude haber tenido otros padres, yo pude haber nacido en otro lugar, vivir en otro lugar, y me he preguntado, yo ni siquiera hubiera nacido. Hermanos, ¿ustedes saben cuáles son las probabilidades de que nosotros vengamos a este mundo? Estudie un poquito de concepción y genética para que usted vea las probabilidades que hay para que tú y yo estemos vivos hoy. Una mujer no sale embarazada de una vez. Alguien dijo que todos nosotros somos ganadores, somos vencedores. No voy a entrar en esos temas. Hermanos, nosotros ni siquiera pudimos haber nacido y el Señor nos trajo a este mundo. Eso es una razón por la cual estar agradecidos con el Señor. Por un lugar y por otro lugar, hermanos, de tantas personas en el mundo que se han ido y que se están yendo al infierno, el Señor te salvó a ti. De tantas personas en el mundo que no han escuchado el Evangelio, y no vamos a entrar en temas teológicos. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. No vamos a entrar en ese tema de por qué si a uno se le predica el Evangelio y otros no han escuchado el Evangelio y se van para el infierno. No vamos a entrar en ese tema. El tema es que tenemos que darle gracias al Señor en el sentido nuestro de que el Evangelio nos llegó a nosotros y que el Señor nos salvó a nosotros. Que te llegó a ti de tanta gente en el mundo el Evangelio y has sido salvo. Hay gente que ha escuchado el Evangelio por años y no han creído al Evangelio. Entonces, ¿cuál es tu propósito en esta vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión para ti en esta vida? De hecho, este pasaje nos puede responder a esas preguntas. ¿A qué vino Jesús? ¿Para qué estamos aquí en esta tierra? ¿Cuál es la misión del Señor para nosotros en esta tierra? Jesús estaba en su ministerio y como hemos visto, inicialmente se reúne mucha gente. Antes de reunir mucha gente, fíjese que en los versículos 21 nos dice que Jesús fue a las sinagogas, iba a las sinagogas. Jesús era un desconocido total. A Jesús no lo conocían, simplemente, de hecho, más adelante le reconocen, pero ese es el hijo del carpintero, ese es el hijo de María, sus hermanos son tal, nosotros conocemos a sus hermanas. Él nació en tal lugar, eso es lo que conocemos de él. Jesús llevó una vida muy privada, muy, vamos a decirlo así, secreta, muy desconocida, muy lejos de las luces, hasta que inicia su ministerio. Y nos dice que inició su ministerio en Capernaum, en la región de Galilea,
no lo conocían y él va allí a las sinagogas y enseña la palabra de Dios. Ahora empieza a ser reconocido. Y en su ministerio reúne mucha gente ahora en el versículo 32 al 34. Reúne mucha gente y esto debido a que sanaba las enfermedades físicas, sanaba a muchos, como nos dice el verso 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Jesús no era especialista en una enfermedad. Interesante. Usted sabe que si usted sufre de los riñones, tiene que ir al nefrólogo. Y si sufre del corazón, también tiene que ir al cardiólogo. Pero si sufre de los pulmones, tiene que ir al neumólogo. Si tiene algún problema en el cerebro, tiene que ir al neurólogo. Si tiene algún problema en las articulaciones, tiene que ir al... Ahí se confundieron. Hay que ir a diferentes especialistas, ¿no? ¿Verdad que sí? Le pongo este ejemplo, hermano, para que podamos abrir un poquito la mente. Esa es la idea de las ilustraciones. Pero Jesús no era especialista en en una enfermedad. Jesús era especialista en todas las enfermedades. Sanaba diversas enfermedades. Y no solamente enfermedades físicas, sino enfermedades espirituales. Sacaba demonios. Se acumuló mucha gente. Pero más que eso, Jesús decide hacer algo más importante. Porque él sabía cuál era su misión. El versículo 35 nos dice que el siguiente día, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En primer lugar, lo más importante para Jesús como misión en esta tierra era tener una comunión personal con el Padre. Era tener una comunión personal y particular con el Padre. Dice que levantándose muy de mañana, él se apartó para orar. Y sabemos cuáles son las implicaciones de la oración, pero voy a estar repitiendo posiblemente algunas de estas implicaciones que conocemos para recordatorio de todos nosotros. La oración conectaba a Jesús con el Padre. La oración era la manera como el Hijo se comunicaba con el Padre. Y de hecho, recuerden que cuando el Señor Jesús le enseña a sus discípulos a orar, en San Mateo, en el Sermón del Monte, le dice, cuando oréis, oréis de esta manera. Él está enseñando un sermón y dentro del sermón Él les enseña a orar. Cuando oren, oren de esta manera. Primero le dice, no oren como los fariseos, no oren de esta manera, no oren de esta forma. Pero le dice, cuando ustedes oren, oren de esta manera. Y lo primero que aparece en la oración que Él nos enseña es Padre nuestro. ¿Usted sabía que solo los hijos pueden orar al Padre? Padre nuestro. Pero más adelante, cuando los discípulos ven a Jesús orar, les dicen, Señor, enséñanos a orar.
viendo la forma como Jesús oraba, la manera como Jesús oraba. Y cuando Él les enseña, ahora les dice, cuando ustedes oren, entonces oren de esta manera. Y vuelve y les enseña, pongan Padre nuestro. Esto habla, hermanos, de una conexión, una intimidad, una comunión. Si alguien tenía una comunión personal, cercana, íntima con el Padre, era Jesucristo. La oración era su manera de depender de Dios, de depender de su Padre, de buscar la voluntad del Padre. Aunque él sabía cuál era la voluntad del Padre, pero hermanos, Jesús como hijo no podía vivir sin el Padre. Aquí voy a una aplicación personal. Hermanos, si tú eres hijo, tú necesitas tener una comunión y una conexión constante con el Padre Celestial, con tu Padre. Si Dios es tu Padre, tú necesitas orar. Amén. Y no orar una vez a la semana, ni 2 veces a la semana. Es tener tiempo de comunión con Dios todos los días. Amén. Hermanos, nos sorprenderíamos aquí hoy en esta mañana. ¿Cuántos vinieron a la iglesia hoy sin haber orado? Domingo. ¿Me están abriendo los ojos? ¿Me están mirando raro? Mírense ustedes mismos. No me miren a mí, mírense ustedes mismos. ¿Cuántos salen a sus trabajos? ¿Cuántos salen a sus ocupaciones? ¿Cuántos salen a sus diligencias, a sus quehaceres sin haber orado? Hermanos, para Jesús, el texto nos está diciendo aquí en el versículo 35 que para Jesús la oración era una prioridad. ¿Qué dice el texto, el versículo 35? Levantándose muy de mañana, y por si te queda algo que no entendiste muy bien lo que es muy de mañana, te dice siendo aún muy oscuro. Jesús no esperaba que el sol saliera, Él salía antes que el sol. Levantándose muy de mañana, cuando estaba todavía muy oscuro, dice que salió. Hermanos, pero mire, es interesante que este versículo aparece después del versículo 34. En el versículo 34 que tenemos a Jesús terminando un día ocupado de trabajo. Lo más sensato hubiese sido que Jesús pasó el día entero trabajando, sanando gente, echando fuera demonios, teniendo pleitos físicos, teniendo pleitos espirituales, tenía una batalla ahí, mucha gente, gente entraba, gente salía, gente se quedaba afuera, gente... De hecho, en un momento dice, en un pasaje que dice que Jesús no tenía tiempo ni siquiera de comer. No tuvo tiempo ni siquiera de comer en un momento. ¿Qué era lo más sensato? Después de un largo día de trabajo, después de largas horas de trabajo, lo más sensato era para nosotros que Jesús se quedara un poquito más tarde a dormir, a descansar. Descansar y luego seguir con su labor ministerial. Pero hermanos, la palabra de Dios nos dice que Jesús hacía esto con frecuencia. En Lucas capítulo 5, el versículo 16 dice, pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Las muchas ocupaciones no impedían o distraían a Jesús de su tiempo especial y temprano con su Padre. De hecho,
mientras más cosas se agregaban al ministerio, ¿usted sabe qué Jesús hacía? Más oraba. Mientras más crecía su fama en la región, ¿usted sabe qué Jesús hacía? Más oraba. Quiero que vayamos, lo leímos, pero quiero que vayan conmigo allá para que ustedes vean lo que le estoy diciendo. En San Lucas capítulo 5, el versículo 15 y el versículo 16. Mire Lucas 5, 15 y 16, que nos dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Más, ese más es un pero. Él, ¿qué? Se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hermanos, mire, el Señor Jesús nos da una enseñanza importante. Número 1, la oración era prioritaria para él. Número 2, las tantas ocupaciones de Jesús no le quitaban tiempo a Jesús de orar, ni le distraían de su tiempo de comunión con Dios. ¿Qué te enseña eso a ti? Hermano, nosotros pensamos al revés. Nosotros volteamos. Oramos y tenemos la idea de orar cuando nos sobra el tiempo o cuando no tenemos nada que hacer. Eso nos habla, hermano, ¿usted sabe qué? De que no tenemos una prioridad en la oración. Cuando tenemos muchas cosas que hacer, es cuando menos oramos, cuando debería ser lo contrario. Un hombre que impactó mucho en el cristianismo, él decía: mientras más cosas tengo en el día que hacer, necesito por lo menos 3 horas para orar. Nosotros decimos todo lo contrario. Mientras más cosas tengo que hacer, menos tengo tiempo para orar. Hermanos, no queremos sacrificar ni sueño, que eso es lo menos que podemos sacrificar. No podemos posponer asuntos, no podemos reagendar nuestras agendas, no podemos cambiar cosas en nuestro diario vivir, porque entendemos que todas esas cosas son más importantes que nuestra comunión y nuestro tiempo personal con Dios. Hermano, ¿usted sabe por qué nuestras vidas personales son vidas de queja, de irritación, de estrés? De inconformidad. ¿Sabe cuál es la razón? Te la digo la razón. ¿Cuál es la razón de eso? Aunque no me diga que te la diga, te la voy a decir. La razón de esa es que no pasamos tiempo con Dios. No pasamos tiempo con Dios. Satanás llena nuestras vidas de tantas cosas y nuestras mentes están cargadas de tantas cosas que nuestros pensamientos, hermanos, se alocan. Nuestros sentimientos y nuestras emociones se trastornan. Y yo sé que ustedes saben que las enfermedades de hoy día, la mayoría de las causas son causas mentales y espirituales. Hay gente que va, por poner un ejemplo, al médico con un dolor de cabeza que tiene una semana que no se le quita, o con un problema en el estómago. Tiene días que no se le quite ese problema al estómago y le hacen todos los análisis y no le encuentran nada. ¿Qué es?
Hermanos, pasamos poco tiempo con el Señor. Mientras más crecía su fama, mientras más crecía su ministerio, mientras más cosas se agregaban a su ministerio, él más oraba. Cuando terminaba una labor, él no se acostaba simplemente, sino que iba a donde su Padre. Usted puede encontrar eso en Marcos capítulo 6, versículo 46, en San Juan 6:15, en Mateo 14:23, que nos dice que después de despedir la multitud, subió al monte a solas para orar. Al anochecer, allí estaba solo. Mateo 17 nos habla que fue al monte a orar, allí fue el momento de la transfiguración. Y hermanos, esta es una enseñanza que creo que tiene que ser una enseñanza para cada uno de nosotros. Es una enseñanza para ti. Tienes que tener prioridad en tu agenda la oración. Que tienes que sacrificar unas horas de sueño, hermanos, sacrifícala si es un sacrificio, pero tú vas a ver los resultados. Tú lo vas a ver los resultados. ¿Tú quieres ver a alguien cambiar? No le hables. Háblale al de arriba. ¿Tú quieres ver tu vida cambiar? Háblale al de arriba. ¿Tú quieres ver gente salva? Háblale al de arriba. Jesús nos enseña esto a nosotros y dice que Él levantándose muy de mañana, hermanos, es una decisión personal. El problema de muchos de nosotros es que hay que estarnos empujando para hacer las cosas que por naturaleza cristiana tenemos que hacer. Alguien dijo que la oración es como el oxígeno, es el oxígeno del creyente. En otras palabras, el creyente sin oración no puede vivir. Hermano, ¿usted sabe por qué hay creyentes que se están ahogando y están con el agua en la boca, en la nariz, que ya no pueden más? No pueden ni siquiera respirar. ¿Usted sabe por qué? Porque no oran. Todo es oración. Todo es oración. No me venga con otra cosa. El que menos ora que te va a decir, todo oración. Sí, todo oración. Yo he aprendido a orar hasta por un chicle que voy a comprar. No porque comprar el chicle sea bueno o sea malo, no, sino un hábito, por lo menos del Señor. Dime, ¿lo compro o no lo compro? Depender en oración del Señor. La vida cristiana se vive así, hermanos. No fue que alguien lo obligó a tener un tiempo diario temprano con su Padre, sino que era un hábito permanente, era algo, una decisión personal. Él lo hacía a pesar de todo, él lo hacía con frecuencia. No era algo esporádico o algo que lo hacía una semana sí, una semana no, un día sí, un día no. Era algo continuo que él hacía. Era un hábito. Un gran predicador dijo lo siguiente, oiga esto, dijo, no mires a ningún hombre en el rostro sin haber visto antes el rostro de Dios. No hables con nadie sin haber hablado antes con el Altísimo. Bueno, nos sorprendería el promedio, una estadística del promedio de cristianos, que lo primero que hacen cuando se levantan y abren sus ojos es mirar las redes sociales. Entonces se sorprendería de cuál es el promedio. Para darle un dato, pasa
el 60%. ¿Usted sabe qué significa eso? Que 6 de cada 10 cristianos lo primero que hacen en el día es ni siquiera cepillarse la boca. Lo primero que hacen en el día es agarrar el celular y ver las redes sociales. ¿Usted sabe qué significa eso? Agárrense, que aquí hay un grupo de esos. Ya me miraron feo. Míreme como usted quiera. Y ríase también. Aquí hay un grupo de eso. Que lo primero que hacemos antes de mirar arriba es mirar lo que hay aquí. Déjame decirte, hermano, Jesús no oraba porque él era débil. De hecho, alguien dijo que Jesús oraba porque él era fuerte. Ahora nosotros somos débiles y nosotros necesitamos más la oración que Jesús. Necesitamos orar más que Jesús. La pregunta es, ¿qué Jesús oraba? ¿Cuál era la petición de Jesús? La hermana dijo una respuesta ahí. Una de las peticiones de Jesús, hermanos, era por sus discípulos. Jesús oraba por los suyos. De hecho, usted se acuerda, si usted va a San Mateo capítulo 10, antes de Jesús hacer la elección de sus discípulos, dice que él pasó la noche orando. Y hermano, una de las cosas que más me impacta y me llama la atención, Jesús oró por alguien que lo iba a traicionar. Pasó la noche entera orando y cuando fue al otro día, escogió a uno equivocado. ¿Quién estaba entre los 12? Judas. Y lo dice ahí mismo, el que le iba a traicionar. Y Jesús pasó la noche entera orando. Oh, se equivocó Jesús. No, hermanos, Jesús quería a ese ahí en medio. No voy a entrar en ese tema. Pero antes de Jesús tomar una decisión, Jesús oró. Hermano, ya te voy a decir algo. Si hubiésemos sido nosotros, es más, si hubiese sido yo, que yo oro la noche entera por la elección que voy a hacer, una elección importante que voy a hacer de un grupo de personas, y dentro de la oración me doy cuenta que hay uno que es diablo, yo no lo voy a escoger. Yo no lo voy a escoger, que se lo lleve el diablo. Pues yo no lo voy a meter en el grupo. Yo no lo haría. Pero qué bueno que no soy yo que tomo las decisiones. Jesús tomó su decisión y uno que le iba a entregar, uno que le iba a negar, uno que le iba a vender, él lo escogió para que perteneciera a su grupo más cercano después de haber orado. Jamás diríamos, jamás predicaría, jamás enseñaría que Jesús se equivocó, jamás. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Y de hecho dice que todo lo que él hizo fue para la gloria del Padre. Y más adelante él dice, el tiempo para que tú te glorifiques en tu Hijo ha llegado. San Juan capítulo 17. ¿Y cómo se iba a glorificar el Padre? Uno que lo iba a entregar.
Jesús oró por sus discípulos. Jesús oró para tener comunión, una conversación con su Padre, hermano, no simplemente para pedir, hermano. Jesús no oraba simplemente para pedir, Jesús oraba para tener una conversación con su Padre, para tener una comunión con su Padre. Nosotros tendemos a orar cuando necesitamos algo de Dios, cuando queremos pedirle algo a Dios. ¿Me equivoco, hermanos? Esa es nuestra tendencia al orar. Oro porque necesito algo. Oro porque quiero algo. Oro porque estoy en una situación crítica, estoy desesperado. Y todo eso está bien, hermanos, pero el motivo principal de la oración no es simplemente pedirle a Dios. El motivo y nuestra motivación y nuestra intención primaria de orar es tener comunión con Dios. Hablar con Dios. Yo le he dicho anteriormente, hay veces que yo me siento, ya sea en el mueble, o en la oficina, o en el vehículo, y le digo, Señor, siéntate ahí, que vamos a hablar ahora. Tengo algunas cosas que decirte. A veces me dicen, ay, tú andas solo. Solo. El Señor está ahí. Tú no lo ves. Yo tampoco, pero Él está ahí. Creemos que el Señor es un supermercado, que el trono de la gracia es un supermercado, que vamos con una lista. Hermano, la oración es un tiempo íntimo de comunión con Dios, una conversación con el Señor. Nosotros no solamente le hablamos a Él, sino que también Él nos habla a nosotros en oración. Él oraba para que el Padre fuera glorificado, pero también oraba para que el Padre obrara en los corazones del pueblo. Él oraba en dependencia totalmente del Señor, de su Padre. Ahora fíjense en el versículo 36, es interesante que estos versículos, versículo 36 y versículo 37, a los discípulos buscando a Jesús, dice el versículo 36 de Marcos 1, y le buscó Simón con los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Los discípulos más íntimos, Pedro y los demás, conocían quién era Jesús, sabían más o menos lo que Jesús ya podía hacer, sabían la necesidad de la gente. ¿Y a dónde fueron? ¿A dónde fueron? A donde Jesús. Nosotros no podemos resolver esto, Jesús sí lo puede resolver. Vamos donde Jesús. Hermano, déjame decirte algo. Yo sé que tú lo sabes, o no sé si lo sabes bien. Si lo sabes te lo voy a recordar. Si no lo sabes, quiero que lo sepas. Lo que tú y yo no podemos hacer, Jesús sí lo puede hacer. Hay cosas en nuestras vidas que nosotros no podemos lograrla. El Señor sí puede lograrla. Hay cosas en la vida de nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro vecindario. Hay cosas en nuestro ministerio que nosotros no podemos lograr, pero el Señor sí puede lograrlo. Por eso es que hay que ir donde Él. Hermano, Él ya había demostrado que sanaba gente. ¿Y qué hicieron? Vamos a buscar a Jesús. Él sana gente. Los discípulos, Señor, ven, tú eres el hombre. Tú eres el que resuelve. ¿Sabe por qué muchas veces no buscamos a Jesús? Porque entendemos que en nuestras propias fuerzas podemos hacer las cosas. Y te voy a recordar algo. Cuando nosotros hacemos las cosas por nuestras propias fuerzas sin consultar al Señor, en vez de traer solución, lo que complicamos y empeoramos las cosas. Por eso una vez te voy a decir, en cualquier situación, ora. A mí no me importa cuál sea la situación. Ora. Que la oración no sea, y recuerda que la oración no sea una puerta de salida. Que la oración sea un hábito
que continuamente tú entres al trono de la gracia. Continuamente tú entres al trono de la gracia. Hermano, yo no soy el super orador. Personas aquí que me llevan la milla orando. Y yo estoy tratando de alcanzarlo, pero no lo puedo alcanzar. Yo quisiera orar mejor. Yo quisiera ser una persona que ore más, que interceda más, que clame más. Pero recuerde que sabemos por qué la gente buscaba a Jesús. La gente buscaba a Jesús por beneficios terrenales. San Juan capítulo 6 vemos que buscan a Jesús ¿para qué? Para que le diera comida. Y los discípulos buscaban a Jesús porque ellos sabían lo que Jesús podía hacer. Lo buscaban con urgencia. Esta es la idea del versículo 36 y 37. Lo buscaban con urgencia, emergencia. ¿Cuál es la emergencia? Hay mucha gente enferma. Emergencia, hay mucha gente endemoniada. Emergencia, hay mucha gente con complicaciones físicas. Emergencia, emergencias. Hermano, los hospitales, las emergencias están llenas. El Señor nos guarde de irnos a un hospital, a una clínica con una emergencia. Hay mucha gente que se ha muerto en la emergencia esperando. Y le pongo este ejemplo porque mire el versículo 36 y 37 es eso. Hay emergencia, hay urgencia, hay gente enferma, hay gente complicada, hay gente que necesita salud, hay gente que está desangrándose. ¿Pero qué dice el versículo 38? Jesús no era insensible, pero Jesús tenía una misión más importante que sanar gente. Versículo 38, Él les dijo, ¿qué les dijo? Vamos de aquí. Vamos a los lugares vecinos. ¿Para qué? No para sanar gente, no. Para que predique también allí, porque para esto he venido. Hermano, la misión suprema del Señor Jesús, en primer lugar, consistía en tener una comunicación constante y prioritaria con el Padre mientras estaba aquí en la tierra. Y en segundo lugar, era la predicación del mensaje del Padre. Hermano, Jesús no vino a sanar gente, aunque sanó mucha gente, pero Él no vino a sanar gente. Él vino a predicar el Evangelio de Jesús, el Evangelio del Padre. Él vino a predicar. Alguien dijo, Dios tenía un hijo y era predicador. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Versículo 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Hermanos, la predicación es el medio por el cual se comunica el mensaje de Dios. Y esta era la prioridad de su misión, predicar. Predicar. La predicación, hermanos, es necesaria. Su prioridad era la predicación, no servir mesas, no sanar gente. Su prioridad era predicar. Los apóstoles entendieron esto. Creo que lo entendieron desde aquí y luego lo copiaron después de la partida del Señor Jesús. Si usted va a Hechos capítulo 6, no vamos a ir allá, pero si usted va a Hechos capítulo 6, dice que se armó una trifulca en la iglesia primitiva y hubo una murmuración de las viudas griegas que eran desatendidas porque había como una desigualdad en el servicio entre las viudas judías y las viudas griegas. O sea, se le estaba dando un mejor servicio a las viudas judías o a las viudas hebreas. Y las griegas eran desatendidas. No sabemos cuál era la razón, no sabemos qué fue lo que pasó. El punto es que se armó
un problemita ahí en la iglesia primitiva, como en todas las iglesias. ¿Qué dijeron los apóstoles? Vamos a elegir a unos servidores, a unos diáconos, que eso es lo que significa servidores. Vamos a elegir a unos diáconos para que ellos se encarguen de la distribución diaria y de servir a las mesas, porque nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra. Los apóstoles lo entendieron. ¿Era necesario servir? Sí. ¿Era necesario sanar gente? Sí. ¿Era importante hacerlo? Sí. Pero prioridad para el Señor Jesús era la predicación del Evangelio. Amén. Vamos de aquí, vamos a otros lugares para que predique también allí, porque para esto he venido. Hermanos, es por la predicación del Evangelio que viene la fe para salvación. Dios no trae fe por medio de los milagros y de la sanación. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír. ¿Cómo oirán sin alguien les predique? Es el contexto. Hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Hay que ir, hay que predicar. Ser embajadores es por la predicación del Evangelio, no solamente que viene la fe para salvación, sino que es por la predicación del Evangelio que Dios salva a las personas, como dice 1 Corintios 1:21, pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por los milagros, por las sanaciones, no, por la locura de ¿qué? De la predicación. Hermano, ¿usted sabe por qué en esta iglesia se predica? Porque nosotros entendemos y creemos que de la única manera que la gente puede ser salva es cuando se le predica la palabra de Cristo. Amén. Cantamos, nos alegramos, tomamos un jugo, un cafecito, comemos y todo lo que sea, pero predicamos la palabra. Amén. Y a veces los cultos son un poquito largos. Si se canta 1 hora, hay que predicar 1 hora, hermano, no vamos con eso. Eso depende, pero el centro, hermanos, de nuestro ministerio tiene que ser la predicación de la palabra. Puede sonar como crítica, pero hay congregaciones que duran 1:30 cantando, 15 minutos una predicación. Mejor hagan un tiempo de alabanza y ya. Hermanos, en el culto, en el servicio al Señor, lo que tiene que ser prioritario es la predicación de la palabra de Dios. Lo prioritario. Y nuestras vidas tienen que ser prédicas. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, en el ministerio del Señor Jesucristo, el ministerio de Jesús era la predicación del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y Él nos dejó esa misión. ¿Qué dice Marcos 16:15? Y les dijo, id por todo el mundo y ¿qué? ¿Y sanar gente? No. Y predicar el Evangelio. Usted sabe, hermano, que hay cruzadas de milagros. ¿Usted sabía que hay cruzada de milagros? ¿Usted sabe lo que es una cruzada? Hermano, Dios sana, pero lo que Dios quiere hacer es salvar gente. Y es por la predicación. La misión suprema del Señor Jesús consistía en la predicación. Por eso mire el versículo 39 y con esto cerramos. Y fue por toda Galilea, ¿qué?
predicando en las sinagogas de ellos. Perdón que leí otra versión. La Reina Valera dice, y predicaba ¿dónde? En la sinagoga de ellos, ¿dónde? En toda Galilea. No único que lo dije al revés, ¿no, verdad? Pero es lo mismo. En toda Galilea él iba a las sinagogas ¿a qué? A predicar. Y echaba fuera demonios. Voy a cerrar con esto. Usted sabe, hermano, por qué Jesús predicaba las Escrituras, proclamaba el Evangelio. Número uno, porque es el Evangelio que trae salvación. Y número dos, la palabra de Cristo predicada, las Escrituras predicadas con claridad, trae liberación espiritual. Amén. Te voy a decir algo. Todas las religiones falsas, están llenas de demonios. Hubo un predicador que dijo hace unos años atrás, él dijo esto: si el Señor me dijera cuál don me podía dar, él dice que él le iba a pedir el don de echar fuera demonios. Y él decía, ¿y por qué? Y dije, porque yo iría a todas las falsas religiones a echar fuera demonios. Porque todas las falsas religiones están llenas de demonios. Eso es lo que nos dice el texto. ¿Dónde era que echaba fuera demonios? En las sinagogas. Porque eran falsas religiones. Hermanos, el Señor nos ayude. Voy a terminar con esto. Lo escribí para que no se me olvide. Sea cual sea el lugar donde te encuentres y sea lo que sea que estés haciendo, en el área que estés haciendo, en el área que te encuentres, número uno, depende siempre de Dios en oración. Y dos, comunica a otros, predica a otros el evangelio que salva y liberta del pecado. Amén. No hay que ser pastor, no hay que ser predicador para orar o para predicar. Solamente hay que ser cristiano. Amén. Para depender de Dios en oración y para proclamar su palabra a los que lo necesitan. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar este tiempo en oración. Y te voy a hacer una invitación ahora. Oh Señor, gracias te damos porque tú nos das ejemplo y nos muestras a qué viniste. Viniste a salvar a los pecadores, viniste a proclamar el reino de Dios, viniste a traer el reino de Dios como predicó Juan. El reino de Dios se ha acercado como predicó Cristo. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. A eso viniste. Que tu reino venga, Señor, en esta tierra. Y viene tu reino por medio de la predicación del evangelio de Dios. Como lo dice Pablo allí en Romanos 1, el evangelio de Dios. Pero Señor, nosotros te necesitamos. No oramos como debemos orar, no vamos a tu trono como debemos ir, con la frecuencia que debemos ir, no dependemos de ti como debiéramos depender. Tomamos decisiones sin consultarte, tomamos decisiones sin esperar, tomamos decisiones con malas motivaciones. Oh Señor, ayúdanos. Hermano, la invitación para todos nosotros es esta. Vamos a orar más. Amén. Vamos a crear más hábitos de oración.
solos con el Señor, no solamente en congregación como lo hacemos, sino a solas con el Señor. Yo no sé si tú necesitas orar más, no sé si tú necesitas orar más, yo necesito orar más. Amén. Que no te interese si otro necesita orar, que te interese si tú necesitas orar en esta hora. Amén. Es algo personal, es algo individual. Y sí es bueno animar a otros, sí es bueno estimular a otros. Hermano, ven a orar, vamos a orar. Eso es bueno. Pero tiene que ser una decisión personal. Que busquemos a Dios de mañana. Como decía David en el Salmo 5, temprano te buscaré. Señor, ayúdanos a depender de ti. Te necesitamos, te necesitamos. Separado de ti no podemos hacer nada. Sin ti no podemos hacer nada. Oh Señor, te necesitamos. Señor, yo te necesito. Necesito más de ti, necesito más de tu poder, más de tu gracia, más de tu sabiduría. No sé de otra congregación, nosotros como congregación, Señor, te necesitamos. Posiblemente te necesitemos más que cualquier otra congregación. Hermano, que esta sea tu oración en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, este tiempo delante de ti, contigo. Espero que nos hayas hablado a cada uno de nosotros. Amén. Ayúdanos a tener una mejor relación contigo, una mejor comunión contigo, una mejor intimidad contigo. Gracias porque tú nos has abierto el trono de la gracia. Podemos entrar en cualquier momento, a cualquier hora del día, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, bajo cualquier adversidad, bajo cualquier situación. Te necesitamos, Señor. Gracias por abrirnos tu trono santo, tu trono de misericordia, tu trono de gracia, tu trono de sanidad, tu trono de salvación, tu trono de bondad, tu trono de provisión. Pero ayúdanos a pedir bien, entrar con las motivaciones correctas, las intenciones correctas, para que pidamos bien. Bendice a tus hijos, Señor, en el resto de este día. Y guarda tu palabra en nuestros corazones. Atesórala en nuestra mente para que podamos vivir conforme a ella. Te lo pedimos, Señor, con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén.